Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga mucho más. Estamos contentos por estar en la casa de Dios, donde todos nos podemos reunir para alabar al Señor, para glorificar su nombre, pero sobre todo donde recibimos la instrucción de su palabra. Este es el alimento del alma de todo creyente, la palabra de Dios. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Brady Moronta. Reciban todos un cordial saludo de mi pastor Esteban Alvarado. Vengo desde el estado de New Jersey junto a mi amada esposa Sara Moronta, ella está por aquí. Y tengo muchos sentimientos encontrados de estar aquí. Usted no se imagina lo mucho que Dios usó al pastor Fernando para instruirme en un tiempo cuando yo pensaba que no necesitaba aprender nada. Pero Dios usó el conocimiento que él tenía en ese momento para instruirme con amor y con gracia, porque la corrección debemos recibir, pero debemos recibir la corrección, pero los que corregimos tenemos que hacerlo con misericordia y gracia. Y si yo sigo, no me voy a detener. Doy gracias a Dios por su linda, también su esposa Rosalina Eunice, Desiree, Chuchu. Dios mío, cuánta gente santa, Burgo. Si sigo no termino, pero yo quiero predicar, porque estoy seguro que Dios me va a hablar y lo va a hacer a través de su palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta noche? Yo quiero que usted la abra conmigo en el libro de Números capítulo 21. Y quiero por favor que se quede con su Biblia abierta. Números capítulo 21. Vamos a estar leyendo desde el verso 4 hasta el verso 9. Voy a esperar que todos lo tengan. Números capítulo 21, desde el verso 4 al 9. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo, pero cuando terminemos de leer, no cierre su Biblia. Manténgala abierta en este texto que vamos a leer. Y yo creo que la palabra de Dios es infalible. En ella no hay fallas. Creo que la palabra de Dios es inerrante. Ella no contiene errores. Pero sobre todo creo que la palabra de Dios es la máxima autoridad de la iglesia. Por eso ellas merecen ser leídas solemnemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo:
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Miraba la serpiente de bronce y vivía. Por eso es que yo quiero predicar con el tema: mira y vivirás. Mira y vivirás. No cierre su Biblia y acompáñeme un minuto en oración a Dios. Dios soberano, vengo en este momento delante de ti, reconociendo que yo soy imperfecto, frágil y débil, y que con mis habilidades humanas yo no podré hacer nada por este pueblo que se reúne aquí. Pero yo sé que tú en mí sí puedes. Por eso te ruego que me uses como un instrumento en tus manos, llenándome del poder y el denuedo de tu Santo Espíritu, para hablar tu palabra con claridad, con autoridad, y que tu Espíritu traiga iluminación a nuestras mentes. Manifiesta tu presencia y que por medio de la predicación de tu palabra levantes al que está caído, traigas ánimo al desanimado, fortalezcas al que está débil y salves a los perdidos. Te lo ruego, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Mira y vivirás. Mira y vivirás. Antes de predicar, yo siempre digo las siguientes palabras. Por favor, les pido a todos que presten la mayor atención posible. Que no dejes que nada ni nadie te distraiga. Porque yo todavía soy de los que creen que la palabra de Dios es sagrada. Yo soy de los que creen que la palabra de Dios es sagrada. Y que cuando Dios está hablando, todo el pueblo debe hacer reverencia a lo que Dios está diciendo. Porque cuando hablo yo, lo digo yo. Pero cuando habla la Biblia, lo dice Dios. Mira y vivirás. A manera de introducción, nosotros acabamos de leer el libro de Números. Y el libro de Números es el libro número 4 de lo que los judíos conocen como la Torá, pero nosotros conocemos como el Pentateuco. Torá en hebreo lo que significa es enseñanza, instrucción, pero Pentateuco es una composición de dos palabras griegas: penta, que es 5, teucos, que es rollos. Entonces esa combinación es lo que hace 5 rollos o 5 libros. Por eso conocemos el Pentateuco como los primeros 5 libros de la Biblia. Y con frecuencia, hermanos, estos libros son olvidados y muy poco predicados. Los que son lectores de la Biblia tienden a decir que estos libros les aburren por tantos nombres, por tantas estadísticas. Pero yo quiero hoy mostrarte que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, y que en toda ella Cristo es revelado.
esta y lo vamos a ver con mucha claridad. Este libro de Números narra el viaje por el desierto del pueblo de Israel desde que estaban en el monte Sinaí hasta que llegaron a la frontera de Canaán. Todo este trayecto lo encontramos en el libro de Números. ¿Cuántos tienen la Biblia abierta en Números 21? Yo quiero enseñarte como punto número 1 el desánimo del pueblo por el camino. En el versículo 4 del capítulo 21, léalo conmigo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Doní. Se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo se desanimó, como también quizás tú en alguna ocasión te has desanimado. Todos tenemos altas y bajas. Tenemos momentos donde estamos fuertes espiritualmente, pero hay momentos en los que no lo estamos tanto. Pero este pueblo tenía razones justas para desanimarse. Este pueblo venía desde Egipto, entró por el desierto. En el desierto no había agua, en el desierto no había comida, el desierto estaba árido, el sol estaba muy fuerte, hacía mucho calor. Y este pueblo era un pueblo que vino de la esclavitud y no era un ejército armado, pero tenía que atravesar por muchos pueblos que sí estaban armados y eran un ejército. Pero como ellos venían en una gran multitud, eran casi 2 millones de hebreos, las naciones que estaban alrededor pensaban que este pueblo venía a invadir su tierra y a quedarse con su tierra. Pero el pueblo venía errante y sobre todo tenía que pelear con los enemigos que estaban fuertemente armados cuando ellos no tenían absolutamente nada. Hay razones justas para desanimarse, pero no como nosotros en el día de hoy, que nos desanimamos cuando alguien no nos saluda en la iglesia. Nos desanimamos cuando un hermano habla mal de nosotros. Nos desanimamos incluso cuando alguien no nos da parte en el servicio. Estas personas tenían razones justas para desanimarse. Por eso yo quiero decirte a ti en el día de hoy: ten cuidado con el desánimo. Te lo repito, ten cuidado con el desánimo. Y tú dirás, predicador, ¿por qué tengo que tener cuidado de desanimarme? Porque el desánimo es lo que trae ingratitud y falta de fe. Te lo repito, ingratitud y falta de fe. Vamos a verlo claramente en el versículo 5. Léalo conmigo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, se levantó el pueblo contra el hombre que Dios había puesto en el liderazgo, Moisés. Pero no solamente se levantó contra el liderazgo del pueblo, sino que se levantó contra el Dios del pueblo, porque le llamaron a Dios mentiroso. Dios no dijo que los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Lo que Dios había prometido es que los sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Canaán, donde fluía leche y miel. Pero el desánimo te hace dudar de Dios. El desánimo te lleva a la incredulidad. Es el desánimo lo que te hace levantarte en contra de los hombres y mujeres que Dios ha puesto. Incluso te hace levantarte en contra de tu mismo Dios. Por eso vuelvo y te repito: cuidado con el desánimo. Cuidado con la apatía y la lejanía de tu comunión con Dios. Porque incluso ellos en el desierto, Dios le puso una roca gigante, que de esa roca salía agua para saciar su sed. Pero cuando tenían hambre, Él les mandaba pan, el maná que descendía del cielo. Pero escucha bien, ese maná que descendía desde el cielo, esos codornices que Dios enviaba, ellos le llamaron que estaban cansados de ese pan tan liviano. En español eso no suena tan grave,
Pero pan liviano en el original hebreo lo que significa es una comida sin calidad. La ingratitud lleva a los hombres a incluso no ser agradecidos con los milagros y la misericordia que Dios les ha mostrado. Al pan que descendía del cielo, al agua que brotaba de la peña, todos los milagros y prodigios que Dios estaba haciendo con ellos, le llamaron comida sin calidad. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios cada día nos da vida, cada día nos despierta y nos hace descansar por las noches, cada día nos da oxígeno, tenemos un lugar donde vivir, una familia con la cual contar, una iglesia con la que ora con nosotros, pero nosotros llamamos a la bendición de Dios cuando nos acostumbramos comida sin calidad, pan liviano. Yo quiero decirte que no caigas en el desánimo para que no te lleve a la incredulidad y a la ingratitud. Sé agradecido con Dios. Él ha sido bueno contigo. Pero cuando nos acostumbramos a lo sagrado, comenzamos a menospreciar y a ver como un trabajo pesado lo que antes era un deleite y una bendición. Cuidado con el desánimo. Ahora, yo quiero mostrarte que nosotros acabamos de ver a Jesús aquí. Mira, ¿dónde está Cristo? Bueno, el pan tan liviano, el maná del cielo que Dios les enviaba para alimentarlo. Yo quiero que usted haga a un lado Levítico 21, no lo cierre, pero hágalo a un lado y vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer el verso 57 y 58. Evangelio de Juan, capítulo 6, 57 y 58. Mira cómo dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ese maná que ellos estaban rechazando, ese pan que descendió del cielo que estaban menospreciando, estaba simbolizando a Jesucristo. Pero Él es mayor que ese pan, porque todos los que comieron ese maná terminaron, murieron, su vida se acabó. Pero Cristo dice que los que comen del pan de vida que Él tiene no morirán, sino que vivirán eternamente. Este es el pan que descendió del cielo. Lo rechazaron ellos, pero el pan está en medio de nosotros y continuamos rechazando. Los que no son cristianos viven constantemente diciéndole no a Cristo. No te quiero servir, no quiero estar en tu presencia. Porque cuando negamos a Cristo estamos diciéndole no a Dios, como lo hicieron los pasados. Ahora, como enseñanza número 3, como ellos se levantaron contra Moisés y dijeron que Dios era un mentiroso, esto es un gran pecado contra Dios y contra Moisés. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es amor? Amén. Pero ¿cuántos de los que están aquí también creen que Dios es justo? Amén. Y como Él es amor y es justo y Él es indivisible, ¿qué Él tiene que hacer con el que peca? Castigarlo y disciplinarlo. Vuelva otra vez a Números capítulo 21 y vamos a ver el castigo por la desobediencia del pueblo. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Este fue el castigo que Dios le envió al pueblo por levantarse contra Dios
y contra Moisés. Pero ¿cómo empezó todo? Todo empezó con un sencillo y simple desánimo. El desánimo lo llevó a la falta de fe y la incredulidad. La incredulidad lo llevó a pensar que Dios había mentido, a levantarse contra Dios y contra Moisés y pecar contra él. Por eso vuelvo y te repito otra vez: ten cuidado con el desánimo. El primer día que tú no oras, Dios lo sabe. El segundo día que tú no oras, tú lo sabes. El tercer día que no oras, Satanás y todos los hermanos se dan cuenta. Ten cuidado con alejarte de Dios. Ahora, mira cómo se llama el castigo: serpiente ardiente. Cuando yo me puse a investigar por qué le llamaban serpiente ardiente, porque esta serpiente tenía un veneno que cuando entraba en el cuerpo del que picaba, al entrar en las venas, este veneno hacía que le subiera una fiebre tan alta que le daban convulsiones y ataques epilépticos repetidos, y esto hacía que las personas terminaran muriendo. Y como la serpiente provocaba fiebre, se llamaban serpientes ardientes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el pueblo vio el juicio de Dios, ahora, no malinterpreten la disciplina de Dios, porque Él es amor, pero lo que mueve a Dios a disciplinarte también es el amor. Porque somos disciplinados por Él, porque Él nos ama. Porque al hijo a quien Dios ama, lo disciplina y lo corrige y azota a todo aquel que recibe por Él. Así que no interpretes como odio la corrección de Dios. Él te corrige porque te ama y no quiere que te pierdas. Ahora, el pueblo cuando vio que mucha gente estaba muriendo, entonces el pueblo reconoció su pecado y Moisés intercedió por ellos. Números capítulo 21, verso 7. Léalo conmigo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ellos le pidieron a Moisés que orara por ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban mal delante de Dios. Por eso lo primero que un pecador tiene que hacer no es orar, sino arrepentirse. Y luego que se arrepienta, Dios lo escucha. Pero hay un solo método de ser justificado y limpiado, y esa es la razón por la que te estoy predicando este mensaje. No olvides el tema. Mira. Entonces el pueblo reconoció su pecado y Moisés intercedió por el pueblo. Yo no sé si tú te diste cuenta ya. Vimos a Jesús en el agua, vimos a Jesús en el pan, pero otra vez yo vuelvo a ver a un símbolo de Cristo en Moisés, porque Él intercede por los pecadores. Yo quiero que por un momento, por favor, tú vayas a Romanos, no cierres Números, vayas a Romanos, el capítulo 8, el versículo 34. ¿Qué hizo Moisés con el pueblo? Intercedió y oró por ellos. Ahora vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es maravilloso comprender el Evangelio. Por el Evangelio es que nosotros hemos sido salvados. Pero es por el Evangelio que también entendemos que a pesar de haber sido salvados, continuamos siendo pecadores. Continuamos pecando cada día y fallando a nuestro Dios. Pero qué bueno es saber que tenemos al que venció, al que murió y resucitó, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Volvamos a Números. Ahora vamos a leer el verso 8 y 9. Y casi estoy entrando a mi conclusión. Números 21, capítulo 8 y 9. Aquí pasa algo muy extraño. Vamos a leerlo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta.
Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y cuando la miraba, entonces vimos a Cristo en el agua, vimos a Cristo en el pan, el maná, vimos a Cristo en la intercesión de Moisés, pero también en esta serpiente de bronce yo puedo ver a Cristo. ¿Cómo así? Pero en el jardín del Edén fue la serpiente que engañó a Eva y a Adán. Pero Apocalipsis habla de la serpiente antigua. ¿Cómo tú dices que la serpiente representa a Cristo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera? Que pusiera la serpiente de bronce en un asta, en un palo, la levantara. Y todo el que fuere mordido por esa serpiente, cuando mirara la serpiente de bronce que Moisés había hecho, no iba a morir, sino que iba a vivir. Esta serpiente representa a Cristo. Cierra por un segundo, número 21, y vuelve al Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Verdad que es muy famoso el versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice el 16. Pero vamos a ver qué dice el 14 y el 15. ¿Lo tienen? Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente fue levantada en un asta. Jesucristo fue levantado en la cruz, para que todo el que crea, para que todo el que lo mire no muera, no se quede en el suelo, sino que viva y tenga salvación y vida eterna. Mira y vivirás, mira y vivirás. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no otro animal? ¿Por qué una serpiente? Te voy a explicar por qué. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El que no conoció pecado se hizo pecado. El que nunca cometió un error tomó la culpa y la muerte que tú y yo merecíamos, para que todo aquel que lo mire y crea en Él reciba salvación. Hermanos, esto debería darnos gozo, esto debería darnos alegría, porque Cristo murió, Cristo sufrió, aunque nunca pecó, pero Dios es un experto en convertir en gloria el más profundo sufrimiento. Dios es experto en convertir en bendición el más profundo sufrimiento de un hombre, en este caso el de su Hijo. Fue su muerte lo que nos dio vida. Fue su sangre lo que limpió mis pecados. Oye, fueron sus heridas las que curaron las mías. Pensé que te iba a entender eso. Sus heridas curaron las mías. Su muerte me dio vida. Y ahora por yo creer en Él, vivo seguro, vivo en paz, no tengo miedo. Se fue el temor, porque Cristo vive en mí. Jesús se mueve, toca, cura, abraza y perdona a quienes menos lo merecen, pero que más lo desean con sinceridad. Él te ama, Él murió por ti, pero Él no lo hizo porque hay algo bueno en nosotros. Él no lo hizo porque nosotros podemos llenar los méritos que el Padre pide. Por eso fue que Él cumplió la ley a la perfección, porque tú y yo no podíamos hacerlo. Por eso fue que Él murió en tu lugar y aguantó el sufrimiento que tú y yo merecíamos.
Cristo no necesita volver a nuestros corazones solamente. Cristo necesita volver a nuestros púlpitos. Cristo necesita volver a ser el centro de nuestras predicaciones. Él necesita volver a ser el centro de nuestras canciones. Devuelva a Jesucristo al púlpito. Devuelva a Jesucristo al altar. Él merece la gloria. Él merece la hora que puede levantar la mano arriba. Alabar la gloria de Dios. Cristo, Cristo, Cristo. Los que son lectores aquí saben quién es Charles Spurgeon. Es conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo que si un predicador no puede predicar a Cristo, es mejor que tome asiento y que regrese al púlpito cuando tenga algo bueno que decir. Tenemos que hablar de Cristo. Sí, mis experiencias pueden ser buenas, mis sueños pueden ser profundos, mis opiniones e interpretaciones pueden ser grandes, pero no van a transformar a nadie. Pueden animarte, pueden hacerte llorar, pero es solamente Cristo el que puede salvar. Es solamente Cristo el que da salvación y vida eterna. Es Cristo, no tú, no yo. Por eso mi predicación es: no mires a los pastores, no mires a los predicadores, no mires a los cantantes, no mires a los evangelistas, no mires a los que cometen errores en la iglesia. ¿Frente a quién miro? Mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás. Míralo a Él. Míralo a Él. Míralo a Él. Míralo. Míralo. Vamos, levanta la mano arriba. Abre tu boca. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Y vivirás. 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 No es alguien que necesita la salvación, sino que Él es quien la proporciona. Y voy a terminar mi sermón con esta ilustración. Si la verdadera necesidad del mundo hubiera sido el dinero, Dios hubiera enviado a un economista. Si la verdadera necesidad del mundo hubiera sido mental, Dios hubiera enviado a un psicólogo. Si la verdadera necesidad del mundo fueran las enfermedades, Dios hubiera enviado a un doctor. Pero como la verdadera necesidad del mundo es su pecado y está perdido por ese pecado, Dios envió a un Salvador. Él envió a Jesucristo. Dios carne, el Salvador, el Mesías esperado, el que liberta, el que cambia, el que salva. Mira a Cristo, y no te quedarás igual, no morirás, no tendrás miedo, vivirás seguro, firme, con fe, porque lo miraste a Él. A ti que estás en Cristo, sigue mirando a Cristo. A ti, amigo, que no eres cristiano, ven y mira a Cristo. Pero yo voy a encontrar la felicidad en el dinero, en el carro del año, en la casa, en el viaje que me estoy esperando. Cada vez que obtengas un logro para tratar de llenar el vacío de tu corazón, te darás cuenta que no se llena. Porque el único que puede dar completa satisfacción es Jesús. Nada en esta tierra puede. Mira a Cristo y vivirás. Estoy contento porque Dios es tan bueno que Él es capaz de convertir en gloria cualquier sufrimiento, incluyendo el mío, el que muchos de ustedes conocen, y yo sé que estuvieron orando mucho por mí. En el año 2018 yo recibí un diagnóstico de que tenía un tumor muy grande en mi cerebro.
El tumor de naco tenía el tamaño de mi puño y mi muñeca. Abarcaba casi toda la parte derecha de mi cerebro. Tenía que entrar a una cirugía de emergencia que podía durar 9 horas y el doctor me puso a firmar un papel diciéndome que podía quedar ciego, paralítico, en coma o morir. Y el tumor estaba tan grande que el doctor no duró 9 horas, sino 12 horas. Y en esas 12 horas, la mitad de un día en el quirófano, cuando desperté de la anestesia, no estaba en coma, no estaba paralítico, no me había muerto, y yo estaba muy contento por eso. Pero a las 3 semanas yo tenía que regresar a ver al doctor, y cuando yo estaba en casa, la cirugía que me hicieron fue tan grave que ya yo no podía caminar como antes. La cirugía me afectó tanto que ya yo no podía manejar mi carro. Tuve que dejar el trabajo que tenía. No me podía bañar, vestir ni comer yo solo. Mi esposa y su familia era la que me ayudaban. Pero me dijo el doctor cuando yo regresé a las 3 semanas que el tumor estaba tan grande que en 12 horas él no pudo sacarlo completo, que todavía me quedaba tumor en el cerebro. Y él dijo que la mejor opción era operarlo por segunda vez, porque el tumor, le hicieron biopsia y era benigno, no era un tumor maligno, y eso era una noticia buena. Entonces, como era la mejor opción, aunque yo no la quería, entré a la segunda cirugía. En esta segunda cirugía, el doctor logró sacar todo el tumor completamente, y otra vez no quedé ciego, ni paralítico, ni en coma, ni morir, y estaba muy contento por eso. Pero al mes de la segunda cirugía, mi herida se enrojeció completamente, se inflamó y comenzó a botar pus y agua. El doctor me dijo que fuera de emergencia al hospital. Cuando me hacen MRIs y exámenes profundos, se dan cuenta que mi herida se había infectado con una bacteria tan profunda que me llegó al cráneo, y me tuvieron que someter a una tercera cirugía de emergencia. Y en esta cirugía me sacaron la parte del hueso que está aquí, porque si dejaba el hueso ahí que estaba infectado, la infección podía ir al cerebro y ser mucho más fuerte. Le estoy hablando, hermanos, de 3 cirugías en el cerebro en menos de 4 meses. Cuando me sacan el hueso, yo no tenía protección en este lado de mi cerebro, y al no tener protección, a los 7 meses tuve que ir a una 4ª cirugía para que me pusieran una prótesis con 17 tornillos que todavía conservo hasta hoy. Ahora el doctor me dijo que todo estaba bien y que solamente tenía que hacerme monitoreos cada 6 meses para estar seguro que todo continuaba bien con mi cerebro. Primero 6 meses, el MRI dice que mi cerebro está limpio y todo está marchando bien. Segundo MRI, 1 año, el cerebro sigue limpio y todo estaba muy bien. Tercer MRI, 1 año y medio, mi cerebro continuaba limpio y todo estaba muy bien. Cuarto MRI, 2 años de mi última cirugía, y el MRI muestra que el tumor había regresado, que el cáncer había vuelto a crecer otra vez, y tenía que entrar a una 5ª cirugía. Esta 5ª cirugía fue hace 2 años atrás. El doctor pensaba que era el mismo tumor, pero le hizo biopsia para asegurarse. Esta vez el tumor me creció cerca de una arteria muy cercana de mi cerebro, y cuando la movió, dejó de correr sangre en esa arteria, y en pleno quirófano, en 5ª cirugía, me dio un derrame cerebral. Este derrame cerebral me paralizó la parte izquierda de mi cuerpo. Con terapia física y ocupacional, la movilidad me ha regresado mucho más, pero me dejó secuelas permanentes. Yo no tengo sensación en el lado izquierdo de mi cuerpo. Así que cuando me vaya a saludar, lo quiero saludar a todos. Si me toca de este lado y no lo miro, no vaya a pensar que lo estoy ignorando. Es que perdí mi sensación de este lado. También este derrame cerebral me dañó el nervio óptico. Por eso ahora yo tengo visión doble del frente. Perdí la visión de los reflejos. Yo no puedo ver hacia el lado, solamente del frente. Y cuando le hicieron biopsia al tumor, pensando que era el mismo tumor benigno y bueno, sucede que cuando le hacen biopsia, el tumor se volvió agresivo, maligno, un cáncer en grado 3. Y cuando mi herida cerró, entré a un tratamiento subyacente de radiación de lunes a viernes, y de quimioterapia de lunes a domingo durante 1 año y 6 meses. En este año y 6 meses yo perdí todo mi pelo, pasé el tratamiento. Hace 1 año cumplí que terminé
terminé mi tratamiento. Por eso usted ve que aquí el pelo me crece lentamente y aquí atrás todavía no me crece y posiblemente, según los médicos, ya no me vaya a crecer. Y ellos dicen que yo todavía no estoy curado. Como el cáncer es agresivo y maligno, según las estadísticas puede regresar en cualquier momento dentro de los próximos 3 años. Y para concluir, hay 3 cosas que pueden pasar. Número 1, Dios puede permitir que yo dure un tiempo más enfermo. Y si así Él lo permite, es porque hay algo más que Él tiene que enseñarme que todavía yo no lo he aprendido. Número 2, yo sé que Él tiene todo el poder para sanarme ahora mismo si quiere. Él no carece del poder para sanarme. Yo lo creo y se lo pido cada día en oración cuando estoy hablando con Él. Número 3, Él puede permitir que yo termine muriendo de esta enfermedad. Y esto no debería sorprender a ningún cristiano. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Eliseo fue un hombre más piadoso que yo, más usado por Dios que yo. Y cuando él murió, Dios le permitió morir de una enfermedad. El rey Asa fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Hizo grandes reformas, quitó la idolatría. Pero ese rey, a pesar de haber hecho cosas buenas para Dios y para su pueblo, también terminó muriendo de una enfermedad. Pero si me toca partir y morir por esta enfermedad, yo no carezco de esperanza. Más bien tengo una esperanza, porque yo estoy en esta tierra como un turista extranjero. Pero cuando muera, yo sé que voy hacia mi hogar. Si me toca partir, estoy confiado porque sé que cuando mis ojos se cierren en esta tierra, cuando se vuelvan a abrir, estaré viendo cara a cara a mi Señor y Salvador. Y concluyo diciendo que con fe, con seguridad en la palabra de Dios y en el Dios que me ha llamado, este joven de 26 años que recibió un diagnóstico de cáncer cerebral a los 20, tengo 6 años luchando con esta enfermedad. Quiero decirte con toda convicción que Dios es más grande que el cáncer. Dios es más grande que 5 cirugías. Dios es más grande que la radiación. Dios es más grande que la quimioterapia. Dios es más grande que el derrame cerebral. Ahora voy a hablar contigo. Él es más grande que tu prueba. Él es más grande que tu proceso. Pecador, Él es más grande que tu pecado. Venga a Él. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Alguien puede levantar sus manos, abrir su boca y alabar a aquel que es más grande. Por favor, ya deja de decirle a tu Dios lo grande que es tu problema y comienza a decirle a tu problema lo grande que es tu Dios. Dios es grande. Dios es grande. Dios, alguien tiene que creerlo aquí en el día de hoy. Dios es grande. Dios es grande. Él es grande. Mira a Cristo y mira a Cristo y a ti, amigo, que nos visitas si no eres cristiano, mira a Cristo. A ti, cristiano, que estás en Cristo pero que con mucha frecuencia tiendes a descuidarte y ya no oras cada día, ya no lees la palabra de Dios con frecuencia, solamente cuando vienes al culto. A ti que dices creer en la palabra de Dios, pero congregas en un lugar donde la palabra de Dios no es predicada. No te alejes de Jesús. Deja de mirar a los hombres. Deja de mirar las faltas de la gente y mira a Cristo. Míralo a Él. Te voy a invitar a ponerse de pies para cantar una de estas alabanzas.